El INCAPE es el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, que depende de la Universidad del Litoral y del CONICET, una unidad de doble dependencia, y que en estos momentos está cumpliendo 40 años. Aquí, hace unos cuantos años, 40 ahora precisamente, constituimos el INCAPE, el Instituto de Catálisis y Petroquímica, con el ingeniero José Miguel Parera, que fue mi profesor. Los dos estábamos haciendo catálisis y nos decidimos a dar el salto y presentarnos a CONICET para hacer un instituto de doble dependencia. Y siempre lo que hubo una intención de hacer extensión al medio, ya desde el principio, porque siempre se tuvo presente en este instituto el hecho de hacer docencia, hacer creación de conocimiento original y hacer extensión, o sea, transferencia de tecnología. 40 años es realmente una trayectoria prolongada, ¿no? Así que el instituto, que nació como específicamente orientado a procesos catalíticos de catálisis heterogénea, a lo largo del tiempo ha sufrido un cambio en su paradigma. Pero sigue siendo por lejos la base de acción del instituto la investigación sobre procesos catalíticos de cualquier tipo y de cualquier escala también. Así que en toda actividad industrial de producción muy elevada, como pueden ser por ejemplo las refinerías o las petroquímicas, pero también en procesos de química fina, donde a veces hablamos de kilos anuales de un determinado producto, es muy común encontrar un proceso catalítico en el medio. Algo así como el 80% de los procesos industriales son catalíticos, requieren un catalizador. Nuestro país tiene en su industria muchos procesos catalíticos, de modo que eso ha marcado desde el inicio la actividad del INCAPE de una fuerte interacción con el sector productivo. Yo creo que acá depende de que la mística con que se empezó esto hace 40 años se siga manteniendo. Hasta ahora vamos bien. Hay una sangre nueva, hay gente que está revitalizando y dando nuevas ideas para seguir adelante. Mirando hacia adelante, queremos consolidar la acción del instituto en los que son sus tres aspectos básicos, ¿no? Generar conocimiento, formar recursos humanos del más alto nivel, pero que esa generación de conocimiento tenga un rédito práctico tan rápido como se pueda. Y demandas de parte de nuestra sociedad, por supuesto que hay muchísimas, ¿no? Entonces, queremos consolidar esa línea de acción y evidencias de eso hay, o sea, las actividades de transferencia, tanto a través de los mecanismos de CONICET como de la Universidad del Litoral, que son nuestros organismos madres, facilitan ese trabajo y en esa línea estamos, ¿no? Haciéndolo crecer. En la República Argentina es absolutamente necesario que los centros de investigación hagan transferencia al medio. Tenemos que ser conscientes que si queremos salir adelante como país, necesitamos de que haya ese contacto permanente entre la industria y los creadores de conocimiento.